Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora te estás conectando, pero para mí es un día jueves temprano en la mañana. Estoy iniciando la grabación de este video porque tengo un día bastante largo. Así que quería grabar este video a las primeras horas para que podamos compartir un tema súper importante que estoy seguro te va a ayudar a entender todo lo que está sucediendo ahora y por qué el homeschool está resurgiendo. ¿Por qué te digo resurgiendo? Porque el homeschool es más antiguo que la escuela tradicional. Y como lo había dicho la semana pasada, hoy quiero topar un tema súper importante. Pero antes de eso, primero quiero presentarme. Mi nombre es Cristina Hernández y soy una mamá homeschooler. O como me dicen, una mamá fuera de la caja. Eso quiere decir que no seguimos la norma tradicional. Sí, y no seguimos la norma tradicional porque un día se despertó en mí algo y me empezó a picar la comezón de la curiosidad y saber si la escuela tradicional era el único camino que nosotros teníamos para educar. ¿Por qué te digo eso? Porque la mayoría de los que estamos aquí nacimos en el siglo XX, los que nacieron en el siglo XXI todavía están jóvenes, posiblemente son padres jóvenes o todavía no son padres. Sin embargo, nosotros nacimos con una estructura cultural en la cual la escuela era una de las instituciones icónicas donde pensamos, creímos y crecimos que era el único lugar donde tú y yo podíamos aprender, es decir, conseguir conocimientos académicos, porque para nosotros la educación se transformó únicamente en conocimientos académicos y ciertas normas de conducta. Sin embargo, con la aplicación de este gusanito, empecé yo a inquietarme y buscar y profundizar en un estilo de educación diferente porque requería para mis hijos algo diferente. La escuela ya no estaba supliendo muchas de las demandas y no hablo de un sistema académico, sino emocional. Ya la escuela se convirtió en un choque emocional para mis hijos y yo quería descubrir si hay algo diferente. Y en ese camino se presentó todo este tema del homeschool y empecé a indagar en él y a profundizar. Y cuando empecé a estudiar un poquito en este tema, me di cuenta que el homeschool era mucho más antiguo que la escuela y que en realidad es una opción educativa que trae mucha riqueza, no solo a la familia, no solo a la unidad familiar, sino especialmente a cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque a través de la homeschool me di cuenta que tú puedes generar una educación personalizada y única, creada especialmente para la necesidad de tu hijo o de tu hija y que no responde a un sistema educativo creado no necesariamente en la necesidad o en los gustos o en las capacidades de nuestros hijos, sino creado para responder a una conducta, a una cultura de la temporada, del sistema o del gobierno. Y estudiando esto me di cuenta dónde empecé a investigar y dónde nació esto de la escuela. O sea, yo crecí, tal vez como tú, pensando que esto existió siempre. Además, mis abuelos eran maestros, mis bisabuelos también, venimos de una familia magisterial, o sea que para mí la escuela era parte de todo un sistema educativo tradicional y era lo único que yo conocía, ¿no? Y si me iba a salir de esta caja, imagínate lo que sucedía, imagínate lo que sucedió viniendo de una casa magisterial. Pero sin embargo, empecé a aprender algunas cosas sobre la historia de la escuela y yo quiero contártelas. ¿Sabes por qué quiero contártelas? Porque eso a mí me trajo paz y descanso al saber que no estaba yo haciendo algo completamente loco, fuera de la caja, sí, pero no loco, y entendí qué es lo que estaba pasando y se me abrieron los ojos y eso me dio como más valor para seguir adelante y seguir tomando acciones a favor de la educación de mis hijos. No creas que lo he conseguido. Estoy todavía, hay cosas que mi mente está escolarizada y necesito ir rompiendo esas estructuras. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Hoy te quiero contar algo y es la historia de la escuela tradicional. Y bueno, pues ustedes saben que la cultura griega fue una cultura muy fuerte y muy
poderosa en todo lo que significó una influencia a lo largo de la historia. Incluso hasta hoy seguimos modelos de la cultura griega, tanto en la política como en la legislación y aún en la educación. Y justamente, aunque Roma fue un imperio mayor y le conquistó a Grecia, Grecia siempre ha permanecido con un sello firme sobre el área cultural. Muchas de las materias que hoy estudiamos, de las profesiones, nacen ahí. La política nace ahí, las leyes nacen ahí, la democracia nació en Grecia y Grecia es la cuna también de la escuela, pero no la escuela como la conocemos hoy. La escuela en esa temporada en la antigua Grecia era un lugar donde se preparaban los jóvenes con sus tutores o sus pedagogos y tenían materias como música, poesía, deportes, en esa línea. Y las mujeres en realidad no asistían a la escuela, no tenían ese tipo de pedagogos que se llamaban, sino ellas más se dedicaban a todo lo que eran las labores artísticas o culinarias o como se dice, las labores de muchas mujeres. Y es un sistema que se perpetuó hasta hace pocos cientos de años, ¿no? Y las mujeres era pues una cosa loca que vayan a estudiar y las familias eran consideradas que estaban ya en la última de la pobreza porque la mujer iba a estudiar, o sea, que papá tenía que ni siquiera podía sostener a su hija. Así que se empezaron a desarrollar estas instituciones. No era una institución en sí, era un estilo de formación que partía desde casa para ciertos temas. Pero más adelante, en la época de los sofistas, ellos empezaron a desarrollar un papel de educadores, donde ellos enseñaban de sus filosofías, como muchos hemos estudiado, todas estas filosofías de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, pero fue en esa época de los sofistas donde se desarrolla esta idea de formación, de educar a las personas, pero ya no únicamente en todo lo que era el área artística o deportiva, sino también en el área ya de conocimientos más profundos como la física, la astronomía, las técnicas de retórica y la filosofía. Entonces, desde ahí nace una institución, por decir así, llamada escuela. Pero la educación pública, gratuita y obligatoria era más alineada a todo lo que es la clase social esclava. Entonces, nace en Esparta clases obligatorias. ¿Por qué? Porque estas clases obligatorias iban a llevar al pueblo, al burgo, por decir así, a una formación que responda a todos el statu quo o todos los requerimientos que el Estado quería en ese momento. ¿Por qué? Porque a través de esta institución les iban a modelar la conducta a cada uno de los ciudadanos. Así que empezó todo este sistema de educación para ir formando un estilo de pensamiento alineado a la cultura de ese momento. Es así que luego en el siglo XIX en Prusia, y me vas a decir, ¿dónde está Prusia hoy? Bueno, yo también me puse a investigar, te cuento que todos los días aprendo algo de Prusia. Prusia era un reino, el reino prusiano, que es donde actualmente está Polonia, una parte estaba en Rusia, otra parte en Alemania, y estuvo formado este territorio hasta la Primera Guerra Mundial, pero luego desapareció. O sea, realmente Prusia desapareció. Sin embargo, el modelo educativo que se generó en Prusia es un modelo educativo que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Por qué? Porque la escuela prusiana fue la base fuerte, no solo había una división de clases, sino que buscaba establecer un pueblo dócil y obediente, para lo cual desarrolló este sistema educativo que respondía a un código de conducta donde las personas tenían que ser formadas para responder a órdenes, a las órdenes que el Estado dictaba. De una manera sutil, de una manera tranquila, se iba formando este ejército robótico, digo yo, que solo respondía a las órdenes y aquel que decía que se salía un poco de la línea, pues era condenado.
Tanto así que cuando Napoleón ve este sistema educativo, ve este sistema de formación de un ejército, él dice, pues bueno, yo también quiero formar así, yo también quiero que los ciudadanos franceses respondan a lo que se está planteando, a lo que yo estoy diciendo, porque en una de sus batallas se perdió porque precisamente los soldados no todos tenían la misma opinión ni estaban completamente obedientes a todo lo que él decía. Entonces se dio cuenta que algo estaba fallando en este sistema y que necesitaban controlar la conducta, la forma de pensar de los ciudadanos franceses y que él también quería establecer este sistema de educación. Y así se fue formando toda esta institución educativa que hasta el día de hoy la vivimos y que tomó mucho auge en la Revolución Industrial. Recuerda que en la Revolución Industrial ya empezó aún la salida de las madres de casa porque necesitaban necesitaban las fábricas más mano de obra, necesitaban generarse más recursos en una situación, una época de renacer en muchas cosas, de descubrimientos y de todo, y la mujer también quería, empezó a salir y los hijos ya no tenían quién se haga cargo de los hijos y empezaron a generar los mismos empresarios, donar dinero para que tengan estas instituciones educativas donde los hijos puedan quedarse y no solo puedan quedarse en ese lugar y ser cuidados, sino también instruido para responder a un sistema, porque si te das cuenta, las horas de trabajo del sistema en el que el Occidente vive generalmente son 8 horas de trabajo y los niños se les adiestra desde pequeños a tener 8 horas de clase. En las fábricas y en las industrias hay ciertos tiempos de receso, los cuales son anunciados con un timbre, con una campana, lo mismo que sucede en las escuelas. Y en las escuelas se empezó a hacer que sea una educación obligatoria. ¿Por qué? Porque queríamos que toda la comunidad siga el mismo esquema. Por eso tú te darás cuenta que hasta el día de hoy muchas cosas han evolucionado, muchas instituciones han cambiado, pero la escuela sigue manteniéndose de la misma manera que cuando nació hace tantos años. Sin embargo, si te das cuenta, ¿por qué es esto? No es porque nadie se ha dado cuenta, no le ha interesado, es porque sí les ha interesado, pero les ha interesado a un grupo de personas, a un grupo que están en el poder, que quieren seguir perpetuando un sistema donde los individuos no tengan un criterio propio, donde respondan a órdenes consciente o inconscientemente y donde todos suplan la demanda que el Estado o el sistema requiere. Y de esa manera uno se ha seguido formando. Y cuando entras en una escuela te das cuenta, es como una fábrica, tú no tienes una identidad, tú eres un obrero más. En las escuelas son un número más. En las escuelas todos somos iguales y yo digo algo siempre y estoy convencida, no todos somos iguales. Para mí cuando me dicen todos somos iguales, no todos somos iguales. Todos somos valiosos, todos somos competentes, todos somos únicos. Y esa unicidad nos hace geniales, especiales y grandes. Entonces, si yo no soy como todos, yo no aprendo como todos, no me gusta lo que a todos y no puedo hacer las cosas como todos lo hacen. Sin embargo, la escuela nos ha hecho pensar que todos tenemos que aprender lo mismo, que todos debemos saber lo mismo y que todos somos iguales y nos ponen un número ahí. Recuerdo tanto que yo era el número o 22 o 23 en la lista. Y ya en las escuelas grandes ni te llaman por nombre, sino por el número. Y uno automáticamente responde. Así que todo este sistema va formando gente que está aborregada para seguir órdenes y no protestar. Y si protestas, los demás te señalan que tú estás mal. Pero cuando tú tienes ahora hijos, tú quieres algo diferente para ellos, quieres que tengan un criterio, quieres que hagan lo que les gusta hacer y para lo que son buenos, porque tal vez yo no soy bueno para matemáticas, pero soy muy bueno para gramática. Y antes nos hacían pensar que el coeficiente intelectual, todas las pruebas de IQ que nos daban en las escuelas para ver cuán inteligentes somos,
eran lo único que determinaba si somos capaces o no capaces. Sin embargo, después, hace pocos años, se empezó a ver que hay múltiples inteligencias y hemos de hablar de eso también. Y las múltiples inteligencias vienen como la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, hay inteligencia numérica, hay inteligencia del lenguaje, hay inteligencia. Son muchas inteligencias. Tal vez yo no tengo una, pero tengo dos que tres, y tal vez la que yo tengo no está aceptada en la escuela como una materia. En las escuelas nos enseñan a estar quietos, calmados y tranquilos, siendo agentes pasivos de recibir información, cuando se ha comprobado científicamente a través de la neuroeducación que nuestro cerebro aprende cuando tenemos una educación multisensorial, cuando nosotros tenemos sorpresas, cuando nosotros tenemos, ¿cómo se dice?, experiencia, cuando estamos motivados. Y además nuestro cerebro no tiene la capacidad de captar una información durante 1 hora, 30 minutos. En 15 minutos nosotros tenemos que parar, sellar la información y avanzar. O sea que la escuela está completamente desconectada de todo lo que nosotros somos como seres humanos, tanto fisiológica, emocional y espiritualmente, porque ni siquiera nos enseñan valores. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que nos están enseñando y lo único que están metiendo y filtrando a través de los textos, de las enseñanzas educativas y del discurso educativo ahora es la ideología de la temporada. Y obviamente tu niño está siendo adoctrinado. Y te digo algo que parece de locos. Yo no salí ayer de la escuela, como te podrás haber dado cuenta, pero me doy cuenta que desde que estuve en la escuela, después en el colegio y en la universidad, tuve un adoctrinamiento súper fuerte en todo lo que es la línea socialista comunista. Quieran o no, así es. Muchos me dicen, no, no es así. En Latinoamérica se da y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, porque nos enseñaron a ver la otra cara de la moneda, como el terror, como lo malo, como lo feo, y lo que perdimos es un criterio de formación. Y yo les digo esto porque aun cuando nosotros o nuestros hijos han tenido que responder a pruebas estandarizadas, te están diciendo, a ver, si tú respondes como yo te enseño, es que estás bien. Pero si tú respondes de otra manera, el que está mal eres tú. Aunque la historia diga otra cosa, aunque la realidad sea diferente. Mi libro dice esto, el currículum dice esto, y si tú respondes, estás mal. Y les cuento esto porque cuando mis hijos ya estábamos haciendo homeschool, en nuestra primera etapa tuvimos que presentar pruebas estandarizadas y era una de las sugerencias que nosotros como padres homeschoolers teníamos en nuestro país, en Ecuador. Estamos pidiendo que no se hagan pruebas estandarizadas porque los niños de homeschool no aprenden lo mismo que los textos escolares, que son bastante limitados y responden a una línea de pensamiento que posiblemente no es la tuya y no es necesariamente esa no es la verdad, pero te quieren hacer creer que sí. Y mis hijos, era una pregunta tan simple que también yo la respondí, y cuando les preguntan en la prueba estandarizada, ¿quién descubrió América? Y mi hijo responde, los primeros que llegaron, bajaron a América, fueron los vikingos, también vinieron los chinos, y más tarde, después de años, Cristóbal Colón, pero no fue el único. Los otros niños, obviamente, todos pusieron Cristóbal Colón. Y a mi hijo le pusieron 0 en esa respuesta, no porque estaba mal, porque si te pones a estudiar historia vas a darte cuenta que eso sucedió. Sin embargo, le pusieron 0 porque no respondía a lo que el libro de texto decía, a la línea de pensamiento que se estaba en ese momento enseñando, por eso no aplicas, no apruebas. Y te empiezan a señalar que tú no eres apto para el sistema, que tú no estás correcto y te empiezan no solo a decir que tú no estás correcto, sino a descalificar y empiezan a generar en ti sentimientos y en los niños de conflicto con ellos mismos, creyendo que ellos no son capaces y no son suficientes, porque no responden de la misma manera que todos los demás, porque cada uno no somos diferentes, tenemos capacidades diferentes
y vamos a aprender de diferente manera y tenemos gustos diferentes. A unos les puede gustar la cocina, a otros el deporte, a otros el arte, a otros la física, a otros la química. Pero cuando tú empiezas a descubrir y entras en el sistema de homeschool y te das cuenta, empiezas a sacarte esta estructura escolar. Yo no digo educativa, porque la educación es importante y el aprendizaje también. Por eso hay mucha diferencia entre enseñar y educar. Y nosotros como padres, yo estoy aquí para llamarte a que empieces a educar a tus hijos. ¿En qué? No en lo que el currículum dice de mi país. Porque si vas a ver el currículum de ahora, de lo que era hace 10 años, tal vez no hay muchos cambios en muchas materias, pero en temas de pensamiento, ideología, hay cosas que se están metiendo que no son aptas para niños porque su formación psicológica y emocional no está apta para eso. Hay cosas que no les están teniendo filtros y lo que están produciendo en ellos son shocks y confusión emocional y trastornos aún de muchas maneras. Y eso es lo que produce un sistema educativo que no piensa en tu hijo, que no piensa en el bien para él, sino que está pensando en generar una persona que responda a sus conductas, que supla lo que el Estado quiere, lo que el gobierno quiere, y eso es todo. Por eso no es coincidencia que en la mayoría de países socialistas, comunistas, no es permitido el homeschool. ¿Sabes por qué? Porque en homeschool se les enseña a pensar, a tener criterio, a tener un criterio crítico en un buen sentido y a juzgar una realidad que tal vez no es la ideal y te están haciendo creer que así es la vida. Así que quiero que pienses en esto. Homeschool nace en el corazón de la familia porque está diseñado para que los padres seamos los tutores de los hijos, les enseñemos según su capacidad, según su necesidad, ¿sí? Y para lo que ellos fueron creados. Así que, papito, no temas, estás tomando la escuela, la mejor escuela para tus hijos. Estamos aquí para apoyarte, para ayudarte. No soy la única fuente, hay muchas fuentes. Escoge la que quieras, la que más te guste, la que más te adapte, pero toma esa decisión de tomar el control de la educación de tus hijos en tus manos y fórmales con el diseño para el cual ellos fueron creados. Y les comparto esto y les anuncio que desde julio nosotros desde Familia y Homeschool vamos a empezar a apoyar a los padres que quieran hacer homeschool, hacer el nexo con una de las escuelas sombrillas más icónicas de los Estados Unidos, que tiene ya años de experiencia y que ha trabajado en esto y que tiene las certificaciones del AYA, es Home Life Academy. Así que si te interesa, yo te voy a dejar la información de contacto de nosotros para que tú nos escribas, porque vamos a estar haciendo una reunión informativa completamente gratis donde tú puedas despejar todas tus inquietudes y todas las dudas para que estés seguro del paso que vas a dar, y te vamos a dar grandes noticias porque cuando des este paso no vas a estar solo ni sola, ¿ok? Estamos uniéndonos, muchos padres van a escuchar por muchos diferentes medios que estamos motivándoles a ustedes a tomar esta decisión porque no podemos perder el propósito de nuestros hijos, ni una generación que responda a un sistema que no está pensando en preservar a la humanidad, sino en destruirla, porque cuando se destruye la familia, se destruye la sociedad. Así que me voy a despedir, me he tomado más tiempo de lo que me gusta tomarme, pero creo que era muy importante darte estos pequeños datos históricos para que tú sepas por qué nació la escuela como lo conocimos, por qué es obligatoria ese sistema educativo y por qué no estás haciendo nada erróneo. Y si las leyes de tu país te lo están permitiendo, aprovecha, porque como te digo, hay países en donde está ya completamente prohibido hacerlo. Ok, así que te mando un abrazo fuerte, fuerte, estamos conversando. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita para que todos los jueves te suene ese timbrecito y sepas que estás aquí. Comparte esta información, mira todos los videos, hay información importante. Si quieres, véalo por partes, pero sí es importante que me comentes y sobre todo me digas qué quieres que te pueda aportar. Si hay algún tema que te pueda aportar, pues bienvenido. Y si tú quieres ser parte y quieres aportar de tu experiencia, también es un espacio para que tú lo hagas. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.